Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al tanque Renault FT-17, el tanque ligero más conocido de la Primera Guerra Mundial. En servicio con el ejército francés en la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue considerado como el primer tanque moderno, ya que es el primero en utilizar una torreta con el armamento principal sobre el casco acorazado y movido por orugas. Ello lo llevó a ser altamente imitado por diferentes potencias. A pesar de que los franceses no tuvieron el mismo éxito en la fabricación de grandes tanques que los británicos durante la Gran Guerra, hicieron un gran aporte con sus tanques ligeros, revolucionarios en cuanto a distribución, divididos en 3 secciones, compartimiento de conducción, de combate y del motor, y dotado con una torreta giratoria que se ha mantenido tal cual hasta nuestros días. El coronel Jean-Baptiste Estienne se basó en el tractor de artillería Holt, para desarrollar un vehículo blindado para dar protección a la infantería, dotado con un sistema de tracción capaz de superar obstáculos y armado con ametralladoras. Después de lograr que Renault se interese en el proyecto, el primer modelo del FT estaba listo en diciembre de 1916. El casco del FT-17 era una simple caja blindada con un estrechamiento en la parte de atrás. El blindaje variaba de 8 a 22 milímetros de espesor. El Renault FT se distinguió radicalmente de sus contemporáneos como el británico Mk1 y el alemán A7B. Mientras estos eran pesados y requerían grandes tripulaciones, el Renault FT era un tanque ligero, pesando 6.5 toneladas y manejado solo por 2 personas. La primera torreta diseñada para el FT era una versión circular de acero fundido, diseñada para llevar una ametralladora Hotchkiss de 8 milímetros. Esta torreta fue reemplazada por una torreta de la compañía Berliet. Era una torreta poligonal de placa remachada, más simple de producir que la primera torreta de acero fundido. Se le dio el nombre de Omnibus, ya que podía adaptarse fácilmente para montar la ametralladora Hotchkiss o el cañón Puteaux de 37 milímetros con su mira telescópica. Esta torreta se instaló en modelos de producción en grandes cantidades. En 1918 se produjo la torreta Giraud, que era circular y estaba fundida en su mayor parte con algunas partes laminadas. Giraud lo suministró a todas las compañías que producían el FT, y en las últimas etapas de la guerra se volvió más común que la torreta Berliet. La torreta se asentaba sobre una pista circular de rodamientos de bolas, y podía ser fácilmente girada por el artillero comandante, o bloquearse en su posición con un freno de mano. El motor era un Renault de 35 caballos situado en la parte trasera. La alimentación se hacía con ayuda de bombas, y sus 2 depósitos tenían una capacidad de 95 litros. El FT alcanzaba una velocidad de 7 km por hora. Debido a que el motor había sido diseñado para funcionar normalmente bajo cualquier inclinación, el Renault FT podía sortear pendientes muy pronunciadas sin pérdida de potencia. La ventilación interna efectiva era proporcionada por el ventilador del radiador del motor, que aspiraba su aire a través del compartimiento delantero de la tripulación del tanque y lo obligaba a salir a través del compartimiento del motor trasero. La transmisión comprendía un embrague y caja de velocidades Renault, con 4 marchas de velocidad y una marcha atrás. La refrigeración se hacía por agua y se podía acceder al motor por un portón trasero encima del casco. La cámara de combate y la de conducción ocupaban la parte delantera, la tripulación accedía al interior por 2 puertas en la parte anterior. También había una salida en la trasera de la torreta, y el conductor estaba sentado en la delantera, justo detrás de la puerta de entrada. Su asiento estaba a nivel del suelo y podía ver a través de 3 mirillas con una contraventana abatible. Sus mandos eran una palanca de cambios a la derecha y 2 de dirección a la izquierda. El comandante tirador se encontraba en la torreta, en el centro del vehículo, y podía estar sentado sobre un pequeño asiento. Tenía 5 mirillas para la visión y podía girar la torreta manualmente. La cámara del motor estaba separada de la de combate por un tabique cortafuegos. La munición estaba almacenada debajo de la torreta y a lo largo de las paredes de la misma. Las orugas se regulaban por 2 poleas de tensión en la parte delantera, y para ello tenía 4 conjuntos de ruedas en sus trenes de rodaje, el primero de 3 y los 3 siguientes de 2.
Todos iban montados sobre una viga longitudinal. La tracción se realizaba por una rueda dentada en la trasera, y en la parte superior tenía 6 pequeños rodillos de retorno. Aunque los 4 primeros FT-17 fueron entregados en septiembre de 1917 al ejército francés, no se dispuso realmente de ellos hasta marzo de 1918. La primera unidad que usó estos tanques fue el 51º Regimiento de Tanques, y la primera acción en la que participó fue en el bosque de Retz el 31 de mayo de 1918. Actuaban en pequeños grupos como apoyo de la infantería y tuvieron éxito al frenar la ofensiva alemana del verano de ese año, rompiendo las líneas alemanas en un ataque sin preparación artillera previa. A pesar de quedar totalmente obsoletos, Francia los siguió usando hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, los Renault FT se exportaron a muchos países como Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Estonia, Finlandia, Irán, Japón, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, España, Suiza, Turquía y Yugoslavia. En el periodo de entreguerras fue uno de los tanques más utilizados. Fue construido con licencia en los Estados Unidos para su ejército en 3 fábricas diferentes bajo la denominación Light Tank M1917, siendo transferidos 236 al ejército canadiense en 1940. Los soviéticos construyeron con licencia una versión que denominaron KS, Ruski Reno. El Regio Ejército Italiano compró 4 para pruebas en mayo de 1918, más tarde, en 1920 se construyeron 153 con licencia aunque con sustanciales diferencias con el nombre de Fiat 3000. Los FT se utilizaron en conflictos antisoviéticos como la Guerra Civil Rusa y la Guerra Polaco-Soviética, y en conflictos coloniales, por ejemplo, aplastando una revuelta en la Libia italiana en 1919. Los tanques Renault FT también se desplegaron en cantidades limitadas durante la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, Finlandia, Francia, Grecia, Rumanía y el Reino de Yugoslavia, aunque ya estaban obsoletos. En mayo de 1940, el ejército francés todavía tenía 7 batallones de primera línea y 3 compañías independientes para un total de 504 vehículos. 105 más estaban en servicio en las colonias de Marruecos y Argelia y 58 en el Levante francés, Madagascar e Indochina. Algunos tanques FT también habían sido enterrados dentro del suelo y revestidos de hormigón para complementar la línea Maginot. La Wehrmacht capturó grandes cantidades de FT, utilizaron unos 100 para la defensa de aeródromos y unos 650 para patrullar la Europa ocupada. Algunos fueron utilizados por los alemanes en 1944 para los combates callejeros en París, pero para entonces estaban irremediablemente desactualizados. La Francia de Vichy utilizó Renault FT contra las fuerzas de invasión aliadas durante la Operación Tourche en Marruecos y Argelia. Los tanques franceses no eran rival para los recién llegados tanques estadounidenses M4 Sherman y M3 Stuart. El último combate de los FT del ejército francés fue durante la invasión japonesa de la Indochina francesa, cuando una sección defendió la fortaleza de Hue. El último uso conocido fue en la década de 1980 durante la guerra afgano-soviética, cuando algunos FT se utilizaron como fortines o barricadas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.